Mi infidelidad lo destruyó, y ahora yo soy quien llora por él. Me llamo Sara. Tengo 35 años y no sé si soy buena persona. Esa es una pregunta que me repito en silencio desde hace tiempo, especialmente cuando estoy sola, en la cama, en esa hora muerta en la que no hay nadie a quien fingirle una sonrisa, cuando ya no tengo que seguir actuando. Me he acostumbrado a existir con la frente en alto, como si no cargara con la culpa que me devora por dentro. Pero si me vieras a solas, si pudieras ver lo que escondo detrás de la forma en que camino, detrás de cómo hablo, detrás de cada gesto frío y cada frase calculada, sabrías la verdad. Destruí a la única persona que me amó de verdad. Y ahora me toca llorar por él. No siempre fui así. O eso me gusta pensar. De niña era alegre, quizás demasiado sensible. Fui hija única durante los primeros 8 años de mi vida, hasta que nació mi hermana y me desplazó con una facilidad que aún me arde. Desde entonces aprendí a ceder espacio, a hacérmela fuerte, a disfrazar mi necesidad de afecto como independencia. Aprendí a gustar, a ser querida, no por lo que era sino por lo que los demás necesitaban que fuera. Me moldeaba con facilidad al deseo ajeno, como si lo único importante fuera que no me abandonaran. Que no se fueran. Que no me reemplazaran otra vez. Tuve muchas parejas antes de casarme. Nada duradero. Nunca me sentí realmente en casa con nadie. Siempre estaba buscando algo más pasión, más atención, más palabras. Cuando no lo encontraba, me iba. Decía que no era mi culpa. Que no podía conformarme. Que tenía derecho a buscar la felicidad. Palabras bonitas que encubrían lo que no quería aceptar. No sabía cómo amar a nadie. Solo sabía tomar. Usar. Exigir. Huir. Hasta que apareció Guillermo. Él fue distinto. Pero yo no, y esa es mi tragedia. A Guillermo lo conocí cuando tenía 27 años. Fue en una reunión de antiguos compañeros de la universidad, aunque irónicamente, él no había estudiado con nosotros. Había ido acompañando a su primo Andrés, un tipo bastante ruidoso, de esos que dominan cualquier conversación. Guillermo, en cambio, se quedó la mayor parte del tiempo a un lado, con un vaso de cerveza en la mano, sonriendo apenas, como si no se sintiera del todo cómodo allí. Yo lo vi, claro. Me llamaba la atención su forma de estar presente sin hacer ruido. Había algo muy inusual en él, no intentaba seducir, no interrumpía, no se hacía notar. Solo observaba, escuchaba, asentía. Como si entendiera algo que los demás no. Me acerqué por curiosidad. Al principio no hablaba mucho. Parecía medir cada palabra. Me dijo que trabajaba en una biblioteca municipal, que le gustaba la historia antigua y el ajedrez, que no salía mucho. Su manera de hablar era pausada, serena, como si no tuviera prisa por demostrar nada. Era todo lo contrario a los hombres que me atraían. Nos cruzamos otra vez, semanas después, en una librería del centro. Se acordó de mí. Me saludó con amabilidad, sin doble sentido. Me invitó a un café. Dudé. Lo acepté porque no tenía planes, porque estaba sola ese día. No esperaba nada. Pero esa primera conversación me dejó desconcertada. No porque fuera brillante, aunque lo era en su forma silenciosa, sino porque me miraba como si no necesitara nada de mí. No me evaluaba, no me seducía, no me analizaba. Me veía. Y eso me desarmó. Guillermo empezó a buscarme más seguido. Me escribía mensajes sencillos, nunca invasivos. Se preocupaba por mí. Me llevaba chocolates a la oficina. Me preguntaba por mis días. Me hacía sentir importante sin grandes gestos. Yo no lo amaba. No al principio. Pero me sentía protegida. Como si, por primera vez, alguien estuviera dispuesto a cuidar de mí sin esperar nada a cambio. Acepté ser su novia por pena. No fue consciente. Pero lo sé ahora. Me enternecía su forma de quererme. Me asustaba lo transparente que era su amor. Nadie me había mirado así. Y, de alguna forma, sentí que debía corresponder. Como una deuda que debía pagar.
como si rechazar a alguien tan bueno fuera una crueldad demasiado grande para mi conciencia. Y le dije que sí. Mis amigas no lo entendían. Es tan normal, me decían. Y sí, lo era. No era el tipo de hombre que encendía pasiones ni provocaba celos. Pero con él, por un tiempo, sentí paz. Y pensé que eso bastaba. Nos casamos 2 años después de comenzar a salir. Yo tenía 29. Él, 33. Fue una boda sencilla, pero hermosa. Al aire libre, en una casa colonial alquilada en las afueras. Guillermo se encargó de casi todo, buscó el lugar, organizó el catering, diseñó las invitaciones a mano. No porque yo no quisiera ayudar, sino porque él siempre había sido así, atento a cada detalle, preocupado por hacerme sentir especial, incluso cuando yo no lo pedía. Recuerdo con claridad ese día. Mi vestido era de encaje, sin brillo, modesto pero elegante. Mi madre lloró cuando me vio. Mi padre me abrazó con fuerza, aunque nunca fue muy expresivo. Mis tíos estaban allí, mis primos, mis amigas de infancia, algunos compañeros de trabajo. La familia de Guillermo era más pequeña. Tenía solo una hermana menor y un padre viudo que no hablaba mucho, pero que se notaba orgulloso. Su madre había muerto cuando él era adolescente, y nunca hablaba de ella sin que se le nublaran los ojos. Durante la ceremonia, Guillermo no dejaba de mirarme. Tenía los ojos llenos de agua. Me tomó las manos con tanta delicadeza que me dieron ganas de pedirle perdón por no sentir lo mismo. Pero no lo hice. Lo besé como se esperaba. Sonreí como se esperaba. Caminé junto a él como se esperaba. Cumplí con mi papel. Y por un momento, solo por un momento, quise creer que estaba haciendo lo correcto. La luna de miel fue en el sur del país, en una cabaña frente al lago. Guillermo cocinaba para mí, leía en voz alta, me abrazaba por las noches. Era tan feliz, tan plenamente feliz, que me dolía. Me dolía no poder corresponder a su intensidad. Me dolía saber que él me estaba dando lo mejor de sí y yo solo le ofrecía una versión decorada de mí misma. Pero no decía nada. Seguía adelante. Cuando volvimos, nos mudamos a un departamento en un barrio tranquilo. Tenía 2 habitaciones, una pequeña terraza y mucha luz natural. Lo amueblamos con paciencia. Yo elegí los colores, él montó los muebles. Pintamos juntos la pared del comedor de azul marino, y él me dijo que nunca había sido tan feliz como pintando conmigo. Fue un buen inicio. Serio. Silencioso. Estable. Los primeros meses como esposos fueron buenos. Guillermo seguía siendo detallista, amable, presente. Me dejaba notas en el refrigerador, me esperaba con té caliente cuando llegaba tarde, me acompañaba a visitar a mi madre sin quejarse. Nos acostábamos temprano, veíamos películas antiguas, cocinábamos los fines de semana. Todo era correcto. Ordenado. Pulcro. Y sin embargo, yo empecé a sentirme vacía. Como si algo me faltara, aunque no pudiera nombrarlo. Como si la estabilidad se hubiera vuelto una jaula. Como si el amor que él me daba ya no me alcanzara. Y aunque no lo sabía aún, ese vacío sería el principio del fin. La convivencia con Guillermo empezó como empiezan los cuentos que no terminan bien, en silencio, sin advertencias, con promesas simples y la ilusión de que lo cotidiano también podía ser hermoso. Al principio, había algo casi mágico en lo doméstico. Nos repartíamos las tareas sin pelear, nos hacíamos el desayuno el uno al otro, él me dejaba flores secas entre los libros, y yo me esforzaba por que todo se sintiera cálido. Nos tomábamos de la mano para ir al mercado, elegíamos juntos los frascos para la despensa, nos sentábamos en la terraza a ver cómo caía el sol. Guillermo hablaba poco, pero escuchaba con toda el alma. Y yo hablaba mucho, porque en el fondo necesitaba llenar los vacíos que él no parecía notar. Él era bueno. De esos hombres buenos de verdad, que no fingen ni actúan. Se despertaba antes que yo y preparaba café, me arropaba si me quedaba dormida en el sofá, me preguntaba si necesitaba algo aunque no tuviera nada para dar. Me cuidaba como si yo fuera frágil, como si temiera herirme sin darse cuenta. Yo me decía que eso era amor. Y quizás lo era.
pero había algo en mí que no lograba calmarse. Una especie de agitación interna, una necesidad constante de sentir más. Más intensidad, más emoción, más peligro. Con él todo era correcto, medido, predecible. Y aunque eso me daba paz, también me asfixiaba. Con el paso de los meses, la magia de lo doméstico se convirtió en repetición. La rutina se nos instaló como una telaraña que nadie quiso sacudir. Guillermo seguía siendo el mismo, atento, trabajador, dulce. Pero yo comencé a verlo con otros ojos. Me molestaba su ropa de siempre, sus polos lisos, sus pantalones sin forma. Me desesperaba su manera de concentrarse en los libros, su forma de caminar sin prisa, su amor por lo seguro. Él no tenía sorpresas, no tenía secretos, no tenía grietas. Y yo, sin quererlo, comencé a buscar eso, grietas. Lugares donde pudiera entrar el aire, aunque fuera frío. Empecé a callar más, a fingir menos, a dejar que mi verdadero aburrimiento se notara. Dejé de reírme de sus bromas. Dejé de buscarlo por las noches. Empecé a inventar salidas, a ocuparme más del trabajo, a contestar sus mensajes con monosílabos. Y él, en su infinita paciencia, no reclamaba. Solo me miraba con esa tristeza muda, como si supiera que algo estaba cambiando pero no quisiera admitirlo. A veces me preparaba cenas especiales. Me compraba libros que sabía que me gustaban. Me preguntaba si estaba todo bien. Y yo mentía con una sonrisa. Le decía que estaba cansada, estresada, que necesitaba espacio. Y él, claro, me lo daba. Porque Guillermo nunca fue de presionar, de invadir, de cuestionar. Era tan bondadoso que a veces me parecía irreal. ¿Cómo podía alguien quererme tanto y a la vez no despertar en mí esa necesidad de correr a sus brazos? Lo empecé a ver como un hombre simplón, sin chispa, sin fuego. Como alguien que era fácil de amar, pero imposible de desear. Y eso me rompía por dentro. Porque sabía que no era justo. Que era yo la que estaba rota. Que no había nada malo en él. Pero no podía evitarlo. Cada gesto suyo de ternura me llenaba de culpa. Cada caricia, de rabia. Cada noche a su lado, de soledad. Y fue en ese vacío donde, sin saberlo, ya comenzaba a pensarse de todo. Lo inevitable. Lo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo conocí en una capacitación de mi trabajo. Enzo. El nombre que aparecía una advertencia. No era guapo en el sentido tradicional, pero había algo en el que era imposible ignorar. Su voz, su manera de hablar, esa arrogancia elegante que no necesitaba gritar para imponerse. Era uno de los consultores externos, venía de otra ciudad y solo estaría una semana con nosotros. Pero desde el primer día, sentí que el aire cambiaba cuando entraba a la sala. Yo no pensaba en ser infiel. No lo busqué. No salí de casa una mañana diciendo voy a destruir mi matrimonio. Pero lo hice. Y todo empezó con una conversación casual al salir de la oficina. Enzo me dijo que le gustaba cómo opinaba. Que tenía claridad, que era inteligente. Me miró a los ojos de una manera que hacía tiempo nadie lo hacía. Como si pudiera ver más allá de lo que buscaba. Como si supiera que yo me estaba muriendo por dentro. Comenzamos a hablar por mensajes. Primero profesionales, luego personales. Me preguntaba por mis gustos, mis frustraciones, mis días malos. Y yo me dejé llevar. No fue de golpe. Fue lento. Una pendiente suave que parecía inofensiva al principio. Un café, una risa compartida, una confesión ligera, una mirada más larga de lo debido. Enzo me hacía sentir viva. Deseada. Escuchada. Era lo opuesto a Guillermo. Apasionado. Intenso. Directo. Me decía que era hermosa, que no podía creer que alguien como yo estuviera escondida en una vida tan gris. Y yo, estúpidamente, me lo creí. Quise creer que merecía algo más. Que merecía el fuego. La primera vez que nos besamos fue una tarde de lluvia, en su coche, en el estacionamiento de un centro comercial.
Llevábamos semanas coqueteando sin nombrarlo, y cuando ocurrió, fue como un accidente anunciado. No sentí culpa, solo vértigo. Como si hubiera cruzado una línea de la que no podía volver, pero que llevaba mucho tiempo deseando atravesar. A partir de ahí todo se desbordó. Nos veíamos en hoteles discretos, en departamentos alquilados por horas, en cualquier lugar donde el mundo no pudiera vernos. Y yo, cada vez más, me perdía en esa versión de mí que solo existía con él. Una mujer deseada, buscada, devorada. Algo que hacía mucho no sentía. Algo que Guillermo, sin quererlo, ya no me despertaba. Comencé a mentir con fluidez. Excusas para salir, reuniones inventadas, viajes por trabajo. Guillermo no sospechaba. Me seguía esperando por la me abrazaba aunque yo llegara tarde. Me preguntaba si todo estaba bien, y yo asentía sin mirarle. Era tan fácil mentir, tan dolorosamente fácil, porque él confiaba en mí con una fe ciega que yo nunca merecí. Enzo no pedía explicaciones. Decía que no le importaba si yo estaba casada, mientras siguiera buscándolo. Yo, cada vez más confundida, me convencía de que lo nuestro era real. De que tal vez merecía dejar todo por él. De que quizás Guillermo ya no me necesitaba. Pero él sí me necesitaba. Me necesitaba más de lo que yo podía entender. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando descubrí su mundo con mi traición, fue entonces cuando lo vi. Cuando entendí todo. Cuando supe que mi egoísmo había hecho trizas al único ser humano que me había amado sin condiciones. Una tarde no tenía intención de volver temprano a casa. Me había convencido de que cada minuto lejos de Guillermo era un acto de justicia emocional. Que no le estaba haciendo daño, que no se enteraría, que lo que no sabía no podía dolerle. No había tormenta ni culpa. Solo la emoción espesa de estar con él, de hundirme en una versión de mí misma donde no era esposa de nadie, donde no tenía deberes, donde solo existía el deseo. Su cuerpo, su voz, sus manos en mi cintura. Todo me parecía ajeno a mi otra vida. Como si fueran dos mundos separados y yo pudiera vivir en ambos sin consecuencias. Cuando salí del departamento de Enzo esa tarde, llovía. Llovía sin fuerza, con esa tristeza tenue que parece advertirte de algo. Pero no pensé en señales. No pensé en nada más que en volver, dar una excusa suave y fingir normalidad. Lo había hecho tantas veces que ya no temblaba. Me sabía el guión de memoria. Pero al abrir la puerta de casa, supe de inmediato que algo estaba mal. La luz de la cocina estaba encendida. Las llaves de Guillermo sobre la mesa. Su maletín apoyado junto al sofá. Y él ahí sentado, como si llevara horas esperándome, con los ojos rojos y la boca apretada. No había furia en su rostro. Solo un temblor apagado. Un derrumbe contenido. ¿Dónde estabas? Me preguntó con una voz que no le reconocí. No era un reclamo. Era una súplica. Me congelé. En mi mente repitaban las respuestas preparadas. Los retrasé, los tuve a una reunión larga, los no te preocupes. Pero algo en su mirada me desarmó. Algo tan profundamente roto que supe que ya lo sabía. No cómo. No desde cuándo. Pero lo sabía. Así que, por primera vez, no mentí. Te fui infiel. Así. Como si esa palabra no fuera una piedra arrojada al rostro del hombre que me había amado más que nada. Él se quedó quieto. Respiró hondo, como si su cuerpo intentara no romperse del todo. Me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Y en parte lo hacía. Porque la Sara que él conocía no existía más. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Semanas, susurré. La palabra cayó al suelo como un vaso de cristal. Y él no dijo nada. Solo se levantó lentamente, tomó sus llaves y su maletín y se detuvo en la puerta. No quiero saber más. No me expliques. No lo intentes. Y se fue. No lloré. No grité. No supliqué.
Me senté en el sofá, aún con la ropa arrugada de haber estado con otro hombre, y miré la puerta cerrarse tras él. No me dolió tanto como debería, porque todavía pensaba que estaba eligiendo lo correcto. Todavía creía que eso era la respuesta. Que había salido de una vida tibia para vivir una intensa. Todavía me repetía que Guillermo no era suficiente para mí. La separación fue rápida. Él no quiso pelear. No pidió detalles. No quiso hablar de amor, de traición ni de odio. Solo firmó. Y yo, sin vacilar, también lo hice. Como si estuviera cerrando un capítulo incómodo de una novela demasiado seria. Esa noche dormí en casa de Enzo. Y pensé que era libre. El divorcio fue muy rápido, ninguno de los dos quisimos vernos cara a cara, o al menos, yo no quería. Enzo no era Guillermo. No tenía paciencia. No tenía ternura. Tenía hambre. Y al principio, esa hambre me hacía sentir bien. Sus celos me parecían apasionados. Sus exigencias, halagos. Sus cambios de humor, una especie de intensidad necesaria. Pero con el paso de las semanas, la realidad empezó a resquebrajar la fantasía. Ya no me miraba con la misma fascinación. Ya no me preguntaba cómo me sentía. Ya no me abrazaba después del sexo. Empezó a llegar tarde. A contestarme con fastidio. A corregirme. A reírse de mis inseguridades. A decir que me estaba volviendo intensa, que necesitaba espacio, que no éramos nada serio. Y yo, que había dejado un matrimonio por él, comencé a desesperarme. Le pedía más. Él me daba menos. Le hablaba de lo que habíamos construido juntos, aunque fuera mentira, y él me decía que solo estábamos divirtiéndonos. Me decía que no era su culpa que yo hubiera arruinado mi vida por una aventura. Y eso me golpeó más que cualquier otra cosa. No éramos una pareja. Nunca lo fuimos. Él nunca pensó en ir más allá del deseo. Y cuando ese deseo se apagó, no quedó nada. Solo una mujer rota, abandonada, que ya no podía volver a lo que destruyó. Intenté sostener lo que se caía, pero Enzo se fue despegando de mí con frialdad. Me decía que era demasiado emocional. Que él no podía con eso. Que no quería compromisos. Que no pensaba rescatarme del desastre que yo misma había causado. Un día dejó de contestar. Me bloqueó. Y yo me quedé en un departamento alquilado, con fotos rotas de un pasado que desprecié, con el eco de una decisión que no tenía vuelta atrás. Entonces, entendí. Lo había perdido todo por nada. Comencé a soñar con Guillermo. No como era al final, sino como era al principio. Su voz suave. Sus manos grandes envolviendo las mías. Su risa torpe cuando quemaba la tostada. Su forma de verme como si yo fuera todo. Soñaba con sus te preparé café, con sus mensajes dulces a media tarde, con su manera de mirarme cuando creía que yo no lo notaba. Y despertaba llorando. Llorando con el cuerpo entero. Porque ya no estaba. Porque yo lo había expulsado de mi vida con una frialdad de la que ahora me avergonzaba. Intenté llamarlo. No contestó. Intenté buscarlo. Se había mudado. No lo vi más. No supe más de él. Nadie quiso hablarme de él. Yo empecé a entender lo que realmente hizo. No solo lo perdí, lo destruí. Rompí en él algo que ya no se puede reparar. Le enseñé que incluso el amor más puro puede volverse traición. Le mostré que su forma de amar, esa que yo ahora tanto extraño, no era suficiente para mí. ¿Y todo por qué? Por Enzo. Por una pasión vacía. Por una promesa falsa. Por una mentira que me dije a mí misma para justificar el egoísmo. Ahora me miro al espejo y no reconozco a la mujer que fui. La que lo rechazó, la que se sintió por encima de su cariño. La que confundió estabilidad con mediocridad. La que no supo valorar la ternura porque nunca había sido herida de verdad. Ahora entiendo lo que perdí. No un esposo. Perdí al único hombre que me amó con bondad. Y ahora, todas las noches, soy yo quien llora por él.